Ok, correcto. Perfecto, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, Qué también. milagro Y que se dejan escuchar y ver. pues aquí andamos, ya sabes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, como siempre, por el interés, por estar en contacto, por la amistad, sobre todo. Sí, ya sabes. Gracias. Aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema que a varias personas les llama la atención. Pues es un tema que puede despertar polémica porque, pues, ¿quién puede aceptar que le están manipulando, no? Cuando uno cree tener el control de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente. Entonces, pues ahí viene lo interesante y ahí es donde pues te escuchamos, amigo Vlad. Claro que sí, ¿no? Pues yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? El aceptar que muchas veces no somos dueños de nuestro destino o no tenemos el control preciso de las circunstancias, ¿no? Sí, Eh, la famosa jaula de cristal, ¿no? No se alcanza a notar, pero ahí está. así es. Ujú. Y bueno, precisamente, ya entrando de lleno al tema, Ajá, este, pues estas entidades, ¿no? Bueno, los denominados arcontes. ajá, eh, ¿Quiénes son estos misteriosos seres? Porque, pues hay mitología, hay leyenda, hay hasta videojuegos ahora ya, ¿no? Que tratan esta cuestión arcóntica. sí, Ujú, así es. ujú. Pues, de lleno, abordando el concepto de arconte como tal, Ajá, pues digamos que nos podemos remontar a la época antigua del Mediterráneo, sobre todo la escuela greca, ¿no? Es donde nace este término, arconte, y precisamente nace a través de las escuelas gnósticas. ujú, No sé si estén familiarizados un poco con estas escuelas gnósticas. Básicamente son escuelas que conjuntan religión y filosofía con el objetivo pues, de encontrar respuestas, ¿no? A las interrogantes de todos los seres humanos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Etcétera. así es. Entonces, en estas escuelas, pues surge precisamente por primera vez el término arconte, arconte para denominar precisamente a entidades demoníacas o que tenían una especie de servicio en relación con la oscuridad. Y para unar más, digamos que en el concepto etimológico, Ujú, arconte precisamente viene del griego, arcontic, arcontic, que lo usaban mucho para denominar a jerarcas o a personas que tenían puestos importantes de poder también. ujú, Entonces, en relación a esto, pues los arcontes se entiende que son entidades de oscuridad, pero que tienen cierta función eh, como autoridad. Ujú. Digamos que eso es lo que nos dice la Gnosis dentro de la mitología griega, porque realmente son pues muchas cuestiones a abordar dentro de la mitología. sí, claro. Eh, Sería cosa de meternos a, a digamos que aunar en lo que es el cuento de las mónadas, ¿no? La mónada era el dios único para los griegos, bueno, para los gnósticos más bien. Era la mónada el dios único, que crea después un demiurgo que pues por azares del destino, eh, cuenta la leyenda, se arrepiente de haberlo creado, porque es una Ujú, abominación, y lo deja abandonado a su suerte en alguna parte de la galaxia. Este demiurgo crea la humanidad y después, cuando la humanidad empieza a dar indicios de su despertar y de su crecer, eh, el demiurgo se cela eh, y crea estas entidades arcónticas para que no dejen progresar al ser humano. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos la mitología gnóstica. Pero sí, como les comento, pues
A mí me gusta un poco dar una embarrada sobre mitología, pero no me gusta meterme del lleno del todo, puesto que la mitología es, a fin de cuentas, una representación teatral, ¿no? De algunos conceptos. ¿De acuerdo? Sí, Ujú. Vaya, entonces como literatura, pues es muy, muy enriquecedora, pero para fines prácticos, tal vez no nos dice exactamente lo que significan estas entidades, ¿no? claro, pero sí nos ayuda a sentar bases, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sentar bases. Únicamente que si nos metemos de lleno, pues tendríamos que hacer unos 2 programas más, ¿no? Porque es un Sí, largo claro. caminar. Pero a Sí, grandes así rasgos es. los gnósticos es lo que abordaban con su mitología, ¿no? Estas entidades eh, que servían a la oscuridad Ujú. y que tenían como función eh, frenar el crecimiento de los seres humanos, el crecimiento espiritual, sobre todo mantenernos aprisionados aquí en esta realidad de la fisicalidad. Sí, Ujú. Entonces, estas culturas del Mediterráneo es donde se empieza a sentar las bases de los arcontes, o donde se escucha también por primera vez el término arconte, ¿no? Y arcones también eran, o arcón, eran los gobernantes de esas ujú, provincias mediterráneas. Ujú. Pasa el tiempo y el cristianismo va ganando terreno, y incluso en la Biblia hay mención a los arcontes también. Sin embargo, eh, en el tiempo del oscurantismo, como que la ajá, cristiandad quiere un poco reprimir este término arconte por alguna extraña razón. Es decir, se empieza a hablar más sobre demonios, sobre el diablo, ¿no? Sobre Satán, sobre toda esta cuestión más enfocada hacia lo infernal, sí, pero así se es. deja de lado el término arconte y por algún tiempo desaparece completamente, o sea, no se habla más de esta palabra en específico de arconte. Entonces, es muy extraña esta parte, ¿no? O sea, quiere decir que había algo de verdad en el mito. Así es. Ujú. Bueno, pues se Sí, extingue un totalmente. poco con el cristianismo. Ujú. Sin embargo, digamos que las corrientes esotéricas, las corrientes mágicas que todavía prevalecen, un poco por debajo del agua, ¿no? Porque pues también con el poder de la cristiandad, la Inquisición y todo eso, pues tienen que estar como que escondidas o formando parte de sociedades muy secretas, elitistas. Estas corrientes esotéricas conocen y identifican a los arcontes, pero de igual forma les cambian el nombre, los siguen identificando como demonios, como íncubos, como súcubos, como visitantes de alcoba. Incluso algunas corrientes los identifican como dioses, ¿no? Dioses paganos. Así es. Esto también es un poco difícil de masticar, puesto que estaríamos afirmando que muchas corrientes tradicionales del paganismo en realidad adoraban a ciertas entidades arcónticas en lugar de a verdaderas deidades, ¿no? O semidioses. Sí, así es. Ujú. Entonces esto es un debate que todavía prevalece, pero que si vamos a ver más adelante que tiene muy buenas bases, el afirmar que realmente no eran semidioses o dioses. Y no quiero decir nombres porque me voy a meter en problemas, Sí, nombres de claro. dioses, ¿no? Y de tradiciones, pero pues conozco Sí, te entiendo. bastantes, entonces lo dejamos así de tarea para los estudiosos del tema Ajá. y también como interrogante, ¿no? Eh, Sé que es difícil de repente plantearse con qué tipo de energías o inteligencias estamos relacionándonos, Sí, pero pues es así lo es. más sano. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es aunar, como tú dices, en otros temas, entrar en debates, pero muy bien has planteado la base de lo que es el inicio de la teoría de los arcontes y de pues la existencia de un dios creador, de otro dios que es el que realmente nos crea a nosotros y que por ahí todavía los gnósticos tienen esta teoría muy, muy remarcada. Así es, efectivamente. Sí, los gnósticos creían precisamente en una deidad única, ¿no?
todopoderosa. Y al demiurgo precisamente lo veían como que la deidad impostora, Sí, ¿no? Que si bien nació a partir de la mónada, no es del todo un dios. Entonces podríamos decir que es el gran arconte o el primer arconte según la mitología gnóstica. ajá, Ujú. Pero bueno, después llega la cristiandad, y la cristiandad precisamente sienta otras bases con relación a los demonios, que en realidad estaban muy relacionados con los arcontes gnósticos, entidades que de repente se apoderaban de las personas, ¿no? Que querían poseer su alma y que querían vivir esta experiencia a través de un cuerpo que no era precisamente, no eran dueños de ese cuerpo, sino que tenían que abordar precisamente cuerpos de seres inocentes. Entonces sí, aquí vienen las famosísimas posesiones, ¿no? ajá, Y también, pues, cuestiones sobre la brujería, todo lo que condenaba el cristianismo. de acuerdo. Más adelante se pone más bueno. Después de que hay esta desaparición del término en sí, quienes lo rescatan son los ufólogos. Digamos que ya hasta en nuestras épocas contemporáneas, los ufólogos empiezan a rescatar el término en base a que se dan cuenta de que hay un gobierno en la sombra, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 Ah, ok, correcto. Entonces, ya empezamos a entrar a otra mitología también. Vayamos viendo que cada tradición filosófica y religiosa tiene su mitología propia, ¿no? Sin embargo, en cada una de ellas aparecen estas entidades muy relacionadas con la oscuridad. Y en la ufología están relacionadas con ciertas razas de extraterrestres regresivas, ¿no? Como los reptilianos o los famosísimos grises, ¿no? O los mantianos. Entonces, la ufología, digamos que le da este carácter como más cercano, un poco alejado de la espiritualidad ujú, y más cercano a la ciencia, ¿no? A la ciencia ficción, sí, así es. pero con este carácter de conspiraciones. Es decir, la ufología lo que afirma es que los arcontes están gobernando a la sombra, están controlando la política, están controlando la economía y están controlando a la población en general, ¿no? Sí, Ya en una plática pasada tuvimos el gusto de platicar un poquito de control mental, sí, así es. y por ahí va la cosa un poco en relación a los arcontes del nuevo orden mundial, ¿no? Así es. Ujú. Pues entonces observemos que se van forjando ciertas mitologías, ¿no? Y como mencionaba al principio de la plática, la mitología intenta plasmar las creencias y los mitos de ciertas sociedades y ciertas épocas a través de una representación teatral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú, Para que todo el mundo pueda entenderlo y absorberlo. Sin embargo, podemos destacar de estas tres mitologías que hemos abordado, la gnóstica, la cristiana y la ufológica, pues ciertas coincidencias, ¿no? así es. Número uno, se trata de entidades oscuras o relacionadas con el mal, ¿no? Ujú, Que tienen la función de aprisionar a las almas humanas, ¿no? Que tienen autoridad en este plano físico. de acuerdo. Uh-huh. Y que trabajan escondidos o tras la sombra. Entonces, ¿por qué se dan estas coincidencias? Digamos que a pesar de que son corrientes, si bien no completamente distintas, pero sí alejadas un poco una de la otra. Pues en nuestra época
en donde nos jactamos precisamente de que estamos en la era de Acuario, de que, tenemos más conocimiento, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de los arcontes? Ya reuniendo toda esta información práctica. Pues bien, digamos que aquí entra la metafísica, una disciplina de la que yo soy un ferviente estudioso. Y digamos que la metafísica es la que le retira el control a las entidades arcónticas. De hecho, deja de llamarles arcontes para denominarlos así, entidades arcónticas. Si en la mitología gnóstica, por ejemplo, ellos eran quienes hacían el mundo, crearon esta prisión holográfica en donde los seres humanos estamos sufriendo una serie de encarnaciones cíclicas interminables. La metafísica ya como disciplina seria, precisamente voltea la tortilla y dice, no es así. Precisamente los que necesitan de ellos son los arcontes. Bueno, los que necesitan de nosotros son los arcontes. Es decir, ellos necesitan de nosotros para subsistir. Son seres parasitarios. Son seres parasitarios que se valen de la ilusión y la trampa. Así es. Entonces, fíjense qué interesante esta voltereta que la metafísica da, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la metafísica? Pues precisamente la metafísica se encarga de estudiar los fenómenos que están más allá de la realidad física. Y para ello hay muchas herramientas que se pueden utilizar para comprobar, ¿no? Si bien no herramientas meramente científicas, estamos hablando de ciencia dura. Yo no les voy a traer aquí un arconte de forma física y se los voy a presentar para hacerle estudios de laboratorio, ¿verdad? Sí. No, imagínate. Pero, sí. Sin embargo, la metafísica sabe muy bien de los aspectos relacionados con la cuarta dimensión y las dimensiones superiores. ¿Y cómo lo estudia la metafísica? Pues a través de la meditación, por ejemplo. Los sueños, ¿no? El estudio de los sueños, el estudio de la mente, del subconsciente y del inconsciente, pero sobre todo de la habilidad para desprenderse del cuerpo. Así es como la metafísica ha podido comprobar precisamente estas afirmaciones. Bueno, también a través de la canalización, por supuesto, de información de registros akáshicos o de guías y maestros ascendidos, etcétera. Es muchísimo, muchísimo el campo que podemos abordar para llegar a esta conclusión. Precisamente, los arcontes son seres que se crean a partir de la energía residual de baja vibración. Es decir, ya también lo mencionábamos en una plática anterior, partiendo de la base de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pues ¿con qué finalidad hemos venido aquí a vivir esta experiencia? Con la finalidad de aprender, ¿no? De fortalecernos, de que el espíritu se individualice, se transforme en alma y después trascienda hacia una experiencia física para fortalecer su conocimiento y expandirse. De acuerdo. Y los arcontes tienen una función en este plan. Es decir, si no hay fricción, si todo es armonía, ¿qué podemos aprender? ¿No? Claro. Difícilmente cuando estamos en nuestra zona de confort podemos liberar todo nuestro potencial. Entonces los arcontes, o las entidades arcónticas, para ser más preciso, nacen a partir de la energía residual del bajo astral. El bajo astral es donde está más densificada la energía. Todavía no es 100% fisicalidad, pero ya está densificando.
y después ya están los planos físicos. Por eso se dice que muchos demonios son entidades de bajo astral, ¿no? Ujú. Eh, Mucha gente tuvo una posesión porque jugó a la Ouija y sin querer o sin saberlo, transportó su mente, su conciencia hacia una realidad más sutil. Entonces, ahí hubo un ataque. Es correcto. Digamos entonces que los arcontes habitan en el bajo astral y nosotros podemos ubicarlos trabajando el viaje astral, ¿no? Es decir, si queremos ir a conocer por ahí algún íncubo o sucubo, pues se puede hacer. De hecho, todas las noches lo hacemos, solamente que pues no todos lo hacemos de forma consciente, pero a lo mejor parece de terror para algunas personas. Cada que vamos a dormir y empezamos a soñar profundamente, nos desprendemos del cuerpo, tenemos un viaje primero hacia el inconsciente y después ya hacia los planos superiores. En este trayecto somos abordados y acosados por entidades arcónticas, todas las noches. Así es. O sea que espero que esta noche tengan dulces sueños todos los que nos están viendo. Y los que nos escuchan tengan bonitos sueños. Exacto. No, de ninguna manera, no es cuestión para temer. De hecho, es lo más sano precisamente estudiar estas cuestiones, porque lo peligroso precisamente es no saberlo. Estamos siendo presas constantemente de estas larvas energéticas, ¿no? Es correcto. Ujú. De hecho, podemos decir que cuando vamos a dormir, el primer plano al donde accedemos es el, el subconsciente. Los sueños corrientes, así como los conocemos, ¿no? En donde albergamos emociones reprimidas. Muchos de los sueños que tenemos son realmente una proyección de nuestras emociones reprimidas y es la manera de nuestra mente de desahogarlas en ese mundo. Pero después ya entramos al plano inconsciente, esto un poco más allá, ¿no? Cuando estamos en un sueño completamente profundo, donde podemos trabajar lo que se denomina sueños lúcidos, ¿no? Sí. Cuando se tiene un sueño lúcido, las entidades arcónticas, de alguna manera, lo sienten, lo presienten, y ya están, digamos que, listas para chuparnos la energía. Todavía no pueden acceder a este plano, pero ya están listas para atacarnos, por decirlo así. Y cuando profundizamos más, entramos ya, el alma se desprende del cuerpo, yendo hacia el astral, y entra precisamente en los niveles bajos del astral. Ahí es donde nos podemos encontrar en un viaje astral a reptilianos, a grises, a demonios, ¿no? Incluso nos podemos encontrar a Jesucristo ahí. Es una entidad arcóntica disfrazada de Jesús. Porque, como bien mencionábamos, ellos tienen la habilidad de mimetizarse, de crear ilusiones a partir de nuestras creencias. Ellos por sí solos eh, no tienen una energía creadora como nosotros, que creamos con los pensamientos, con la creatividad, con el enfoque. Las entidades arcónticas no tienen estabilidad, por eso nos parasitan. Pero sí tienen la habilidad de usar todo esto en nuestra contra. Es decir, yo una noche a lo mejor tengo un viaje astral, si soy una persona poco experimentada, me desprendo del cuerpo y me encuentro tal vez con un familiar muy querido, ¿no? Muy querido, pues la primera reacción es como que de alegría. Sin embargo, muchas personas que han planteado este tipo de relatos, después narran que siempre han visto algo extraño en su familiar. O sea, sí era mi familiar, pero como que no era mi familiar, ¿no?
Se me presentó mi abuelita en un sueño, pero como que no era mi abuelita, estaba medio extraña. No, sus ojos no tenían pupilas, ¿no? Los ojos eran completamente negros. Mucho cuidado porque estamos hablando precisamente de una entidad arcóntica que se está mimetizando Sí, como tu familiar, ¿no? sí, así es. ¿Mm? De hecho, ay, perdón que te interrumpa, Vlad, No, no, pero adelante, hermano, adelante. ¿has escuchado de casos, casos, pues que están, ahora sí que quedan para el estudio, en los cuales hay grupos de gente que sueñan con el mismo hombre, como tú bien mencionabas ahorita, con el mismo aspecto, con los ojos, color negro, o por ejemplo el caso de niños, a lo mejor en algún orfanato o algo así, que soñaban con el mismo hombre y sin haberse comunicado ni nada, empezaban a dibujar o cosas así. Digo, para no hacer extenso el comentario, pero están plasmados y están registrados esos casos de gente, comunidades o varias personas que han soñado con el mismo sujeto o el mismo personaje. Entonces es algo, por ahí va, es algo extraordinario y es algo pues, fascinante, pero sí no deja de ser desconcertante. Sí, sí, claro que sí. De hecho, ya entramos a la carnita precisamente de lo que es la temática arconte, ¿no? Esta cuestión, la Sí, más interesante, pues son eh, todos los relatos de miedo que hay a partir de estos seres, ¿no? De estas inteligencias, que no son muy inteligentes, por cierto, pero sí son muy hábiles. sí, ¿Mm? de Son acuerdo. como, pues, podemos ubicar a un psicópata, ¿no? En nuestro raciocinio eh, De acuerdo como contigo. seres humanos. Ajá. ¿Cómo piensa un psicópata? Es una persona seductora, eh, pero también tramposa, ¿no? Sí, ¿Mm? Un poco así. De hecho, los arcontes están muy relacionados con nuestra forma de pensar como seres humanos en nuestro aspecto más oscuro. Ellos representan todo eso. Y precisamente lo que mencionabas también tú, no recuerdo si fue en una charla pasada, que muchas veces creemos que estamos pensando por nuestra propia cuenta cosas maliciosas, pero en realidad estamos siendo atacados por ciertas larvas. Ahí tenemos los casos de muchos asesinos seriales, ¿no? Que mencionan, lo hice porque me dijo el diablo. ajá, Ujú. Maté a así toda es, mi familia porque el diablo me dijo. Entonces ahí están estos seres. así es. Hay otra cuestión muy interesante, por ejemplo, ya en este plano físico, todos sabemos que hay ciertos lugares, bueno, se ha popularizado lo de casas embrujadas, ¿no? Y toda esta cuestión, donde hay portales, portales dimensionales. Ujú. Y precisamente en relación a lo que mencionabas, se aparece tal vez un niño, ¿no? Ujú. Y muchas veces dicen, cuidado porque cuando es un niño, no es realmente un niño, es el demonio, ¿no? O es un diablo, un incubo. Y así es. Cosa que tiene mucha lógica, es decir, donde hay un portal energético, en la fisicalidad, es un lugar donde la energía se disipa, se hace más tenue. Y ahí es donde entidades arcónticas muy hábiles, de alta jerarquía, porque también no hemos hablado de eso, pero ahorita lo vamos a abordar, ellos tienen sus propias jerarquías, Ujú. pueden trasladarse a esta realidad. Entonces, muchos de los fantasmas que también llegamos a ver, eh, hablando en el sentido malicioso, o sea, seres que se sienten con una vibra muy oscura, suelen ser entidades arcónticas también. Las posesiones, por supuesto, ya las mencionamos, las posesiones demoníacas, ¿no? Sí, Eh, mencionar también que en esta cuestión ellos no tienen el poder para hacerlo como pasa en las películas, ¿no? Que deciden ingresar o escogen una víctima y porque son muy poderosos, eh, la pueden parasitar.
esto sirve de entretenimiento, pero realmente no es así en la realidad. Para que exista una posesión, la persona tiene que dar consentimiento. Porque, como habíamos mencionado anteriormente, los arcontes usan nuestra propia energía en nuestra contra, nuestros propios miedos, nuestras propias limitantes. Incluso la magia negra, si mencionamos a estas entidades oscuras que se relacionan con ciertos seres humanos a través de pactos, ¿no? Hice pacto con un ser de oscuridad, o hice pacto con el diablo, ¿no? Eh, Ciertas corrientes satanistas que sí trabajan precisamente con entidades oscuras, igual también no les cae muy en gracia esta cuestión que yo estoy mencionando, de que en realidad los que tienen el poder son ellos y lo están cediendo a estas entidades arcónticas. Los están volviendo muy poderosos con su propia energía. Así es. Lo que ¿Cómo mencionabas tú saber hace un momento. cuando, perdón que te interrumpa, habla, Sí, cómo claro, saber dime, cuando hermano. es algo como, no sé, psicológico o psiquiátrico? Por ejemplo, eso que comentabas de que el diablo me dijo que matara a mi familia. Este, ¿Cómo saber cuando en realidad sí le están haciendo algo, los arcontes le están haciendo mal, o cuando es algo ahora sí que un defecto del cerebro, un defecto del, sí, algo más como psiquiátrico, mental o neuronal, vaya? Claro, claro. Sí, pues para esa cuestión sí tenemos que ser muy cuidadosos y precisamente cuando existen esos temas, incluso todos sabemos que el Vaticano es muy cuidadoso en esta cuestión de las posesiones, eh, y ellos hacen siempre un estudio científico con antelación, ¿no? Para descartar precisamente esto que mencionas tú de forma muy certera, que haya cuestiones biológicas que alteren el flujo de información en el cerebro, por ejemplo, ¿no? La esquizofrenia. Sin embargo, sé de muy buena fuente. Yo no soy experto psiquiatra, sí sé un poco de psicología, pero sé de buena fuente que detrás, por ejemplo, de la esquizofrenia, o de algunos tipos de esquizofrenia, están entidades arcónticas. Y estamos hablando de personas muy sensibles. Por ahí alguna vez vi un video, no recuerdo exactamente el nombre de la persona, pero hablaba precisamente de que ciertos medium o personas con esquizofrenia en realidad son psíquicos funcionales o disfuncionales, con sus poderes muy abiertos, ¿no? Son cuestiones muy interesantes que poco a poco vamos empatando desde el punto de vista científico y desde el punto de vista metafísico. Queramos o no, la ciencia se va empatando en muchos sentidos con la espiritualidad, solamente que la ciencia aún no ha querido reconocer la existencia del espíritu precisamente. Pero hacia allá vamos, una vez que la ciencia reconozca este elemento que le hace falta, pues todo va a cuadrar. Sí, de acuerdo. Y entonces es importante precisamente descartar primero, como bien lo mencionabas, esta cuestión biológica, ¿no? Pero a partir de eso, digamos que los arcontes atacan en un plano, en el plano emocional. ¿Mm? Recordemos que los seres humanos tenemos un plano, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo causal antes de convertirnos en alma. Entonces, el plano de los arcontes es el plano emocional, después del mental. Conocen mucho de nuestro plano mental, por cierto, porque están en el límite, en la frontera. Y aparte, pues por todos los pactos que hemos tenido como humanidad con estas entidades arcónticas. Retomando un poco la versión ufológica, pues sí, en realidad estamos o estábamos hasta hace algunos años atrás gobernados por la influencia de estas entidades arcónticas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de larvas que se le pegan a uno en sueños y empiezan a chupar eh, cierto tipo de energía, que inteligencias que dirigen a este tipo de larvas, ¿no? Hablamos de la mente colmena de algunos arcontes, es decir, una especie de monstruo que a su vez controla todo un enjambre de larvas.
Eso existe en el plano emocional, en el astral. Y si algún día quieren conocerlos directamente, pues los invito a que trabajen precisamente esta cuestión de los sueños lúcidos y el desprendimiento del cuerpo. Comentabas hace rato que precisamente hay gente que relata que conocieron un ser, ¿no? De mismas características, gente que a veces ni se conoce, pero que definen al mismo ser. Hay otra cuestión también muy interesante que es la de los, ay, se me fue el nombre, los egregores. Un egregor es precisamente un ser que crean muchas mentes humanas, ¿no? Hay muchos ejemplos como el de la Yuwoki, ¿no? Famoso. Sí, sí, así Es un es. egregor. Si la gente empieza a creer en la Yuwoki de forma enfocada, se puede crear el Ayuwoki. Y detrás va a haber una entidad arcóntica que esté tomando control de ese egregor, animando ese egregor, tomándolo como su avatar. Ujú. Entonces es muy interesante esta cuestión de los arcontes porque rigen precisamente todo lo que tiene que ver con, con los pensamientos más bajos del ser humano, ¿no? Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues yo diría, detrás de cada pensamiento negativo hay una entidad arcóntica ahí, lista para atacar y para acrecentar nuestros temores. Porque si bien el ser humano tiene muchos temores, muchas limitantes en esta fisicalidad, los arcontes son especialistas en amplificar estas cuestiones, estos sentimientos. ¿De acuerdo? Y otra cuestión muy interesante es saber qué aspecto tienen, ¿no? De repente por ahí lo preguntan mucho en foros. ¿Qué aspecto tienen los arcontes? Si son reptilianos, si son grises, ¿no? Hay incluso quienes los relacionan con los Anunnaki, ¿no? Toda esta otra mitología que va relacionada también a la cuestión de conspiraciones. Pues precisamente se mimetizan con muchos aspectos, ¿no? Pero los arcontes o las entidades arcónticas de más bajo nivel, digamos que son como las alimañas aquí en la Tierra, especie de arañas, gusanos, cucarachas, pero de forma espectral, ¿no? Mucha gente también de repente dice, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, porque esa experiencia es recurrente. Están durmiendo y de repente por alguna razón se despiertan y todavía en el plano entre el sueño y la vigilia alcanzan a ver como una araña o como algo en forma de araña que camina por las paredes y de repente se desaparece, ¿no? Ahí tenemos un parásito, una larva. Las casas suelen estar llenas de parásitos energéticos, ¿no? En los umbrales de las puertas se dice que les gusta posarse porque, pues como por ahí pasamos una y otra vez, pasamos por ahí y brincan hacia nosotros, ¿no? Entonces por eso también la importancia de repente de hacer limpiezas energéticas periódicas de los inmuebles y estas cuestiones más cercanas a lo esotérico, ¿no? Que tienen Así muy es. buen fundamento. Ujú. Las iglesias, por ejemplo, por eso se decía que no tenían eh, ángulos, ¿no? Las puertas no tienen ángulos, sino son completamente redondos, para que no se les pegaran estos arcontes. Ujú. Entonces digamos que son singulares bichitos, ¿no? Así En, es. Y es en, bien interesante, perdón que te interrumpa, Blas, pero cómo, como tú dices, todo cobra sentido y te hace, a mí, por ejemplo, ahorita que estás hablando, se me hace dificilísimo no disparar mi mente en otras direcciones. Estoy muy concentrado en lo que dices, pero me llegan temas de todos lados, porque como tú dices, ahora sí ya es la carnita, pero principalmente, ¿sabes? El tema de nuestros ancestros.
cómo nuestros ancestros de diferentes culturas, pero vamos, nuestros ancestros aquí eh, en México, vamos a llamarlo, en la medicina tradicional, pues se da un gran interés en eso, precisamente en la limpieza energética, porque pues es bien sabido que, como tú dices, estos bichos están por todos lados y en cualquier lugar puedes adquirir uno de ellos y que esté mermando tu energía. Entonces hay tantas cosas. También me evoca mucho a Carlos Castañeda, a las enseñanzas de Don Juan, a toda esta saga donde se habla incluso a fondo de estos seres, como, se me fue la palabra ahorita, se me olvidó cómo los mencionan ellos, pero también habla de cómo protegerse de ellos, de cómo incluso llegar a servirse de ellos, y regresando a la higiene espiritual, pues sí, o sea, eso es lo que me llama la atención, cómo todos nuestros ancestros también bien conocían de este tema, y ahí hay pues, múltiples formas de protegerte o de limpiarte. Claro, claro que sí. De hecho, el chamanismo es una de las tradiciones que más ha estudiado estos fenómenos, Sí, así estos es. fenómenos de la energía de bajo astral, pero también la energía suprahumana, Sí. ¿no? De los supramundos. A mí me encanta toda esta cuestión también chamánica. De hecho, precisamente les voy a compartir. Fue en un ensueño con plantas de Ajá. poder, que precisamente yo tuve una experiencia con, con larvas energéticas, entidades arcónticas. Eh, Resultó que precisamente estábamos en una ceremonia y yo no me sentía mal, sin embargo, como que empecé a absorber la energía de las demás personas que acompañaban la ceremonia. Mm. Y esta energía se empezó a tornar precisamente en gusanos, en larvas. Yo tengo esa habilidad como de transmutar energía negativa. Y cuando suceden este tipo de cuestiones, suelo como que limpiar a los demás de esta forma, es decir, como que las larvas acuden a mí, Ah, ingresan a mi ser y desde ahí las puedo combatir. Ujú. ya. Sí, sí, sí. Y eso fue precisamente en un ensueño con plantas de poder. No voy a decir cuál, pero fue una experiencia bastante singular, ¿no? Claro. Singular, ajá. Sí, de repente por ahí me sentía mi cuerpo, por ejemplo, lleno de larvas y de gusanos. Mm. Y los iba yo cazando uno por uno. De hecho, en mi sueño yo pude usar, digamos, la espada del arcángel Miguel. Mm. Y con esa espada iba tasajeando, digamos, a estas entidades arcónticas. Al final Mm. quedó una bien escondida, que no pude ya hallar en mi ensueño. Pero lo que yo hice fue decretar, ¿no? Yo soy el soberano eh, de mi vida. Y si tú te vas a quedar dentro de mí, pues vas a estar bien escondida porque si sales a la luz, te va a ir muy mal, ¿no? Ya. Entonces nosotros precisamente somos los que tenemos el control para no dejar que esas entidades nos invadan. Así es. Obviamente, pues toda nuestra sociedad desconoce, ¿no? Toda esta temática y pues es por ello que aún nos invaden estas entidades de bajo astral, ¿no? O al menos sí le dan cuerda a bastantes cosas que tienen que ver con el devenir diario, ¿no? Ya vamos en el tráfico estresados, mentándoles la mamá a los demás que se nos atraviesan, corriendo hacia el trabajo, hacia la escuela, no sé. Ahí hay entidades arcónticas precisamente alimentándose. El estrés precisamente es lo que más les gusta, es como para nosotros, no sé, un flan napolitano, ¿no?
Pero nosotros tenemos el control. Precisamente lo que mencionábamos, muchas corrientes como la gnóstica creían que ellos precisamente eran nuestros creadores, ¿no? Ujú. O mencionando, por ejemplo, el mito de los Anunnaki, Enki, Enlil, ¿no? Anu. Lo relacionan también con los arcontes de repente, siendo que supuestamente ellos son nuestros creadores, los creadores de la raza humana. Y precisamente nosotros tenemos poco que controlar, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Ujú. Los últimos estudios serios de los planos espirituales nos dicen lo contrario. Nosotros somos los soberanos. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué estas entidades arcónticas nos quieren tener precisamente tan encerrados, ¿no? Precisamente otra anécdota recurrente en los viajes hacia el astral es que de repente ponen trampas, sale uno hacia el astral Ujú. y de repente empieza a entrar uno en bucles temporales, por ejemplo, ¿no? Ujú. No sé, pasa uno una puerta en el astral y de repente te encuentras con la misma puerta y la vuelves a pasar y te encuentras con la misma puerta una y otra vez. Es un bucle temporal que precisamente están creando entidades arcónticas para mantenerte aprisionado. Hasta que te das cuenta y decretas, no, pues yo soy el soberano aquí, yo mando aquí, pum, desaparece el bucle temporal. U otra cosa que les gusta hacer mucho, por ejemplo, también en el plano astral es aprisionar a las almas en cuartos, ¿no? Habitaciones. También por ahí se popularizó de repente mucho lo de las habitaciones, ¿no? Lo de las habitaciones siniestras. El cuarto piso, el quinto piso. Todas esas habitaciones son creadas también por las entidades arcónticas para aprisionar a nuestro cuerpo emocional. Pero ya, o sea, cuando uno precisamente trabaja esta cuestión, incluso puedes ir a enfrentarlos directamente, así, yo me quiero dormir hoy porque quiero ir a ver eh, dónde se esconden los arcontes y quiero eh, atacarlos, ¿no? Así como diversión. Lo podemos hacer. Sí, de acuerdo. Por eso es tan difícil y polémico esta cuestión de muchas tradiciones que precisamente adoraban a ciertas deidades que no eran precisamente deidades, ¿no? Sí, Sino que así. eran entidades arcónticas, ¿no? Fíjate, dentro del mundo onírico, cómo es importante ese trabajo y muy poca gente lo hace. Muchos, como tú dices, tú tienes un don, algunos lo tienen, de poder hacerlo fácilmente y a veces lo hacen sin saber que lo están haciendo, pero hay trabajo para esto, hay trabajo para fortalecerte y tener control y conciencia dentro del mundo onírico y como tú bien dices, confrontarlos porque ellos lo que pretenden precisamente pues, es alimentar esos temores, esa duda, eh, todo lo que a ellos les conviene para aprisionarnos y para alimentarse de nosotros. Entonces es bien interesante también y es otro tema que se despliega otro subtema, vamos a llamarle, de este tema. Sí, por supuesto. De hecho, yo realmente no me considero como que tenga un don, ¿no? Todos tenemos todos somos medium, todos tenemos habilidades psíquicas. Lo que pasa es que algunos vienen ya con las habilidades despiertas Sí. y otros como yo las hemos trabajado a través del estudio, a través de la disciplina, pero todos tenemos estas habilidades, todos tenemos el poder de desprendernos del cuerpo físico y hacer un viaje astral. Todos somos soberanos, digamos, de nuestra vida, de nuestra experiencia. Todos creamos a través del pensamiento, solo que de repente se nos olvida precisamente porque, como ya mencionábamos, son grandes ilusionistas y nos mantienen en esta ilusión, ¿no? Constante. La Matrix, ¿no? Sí. Ujú. Precisamente los grandes jerarcas arcónticos, entidades con una jerarquía alta
en el mundo arconte son los que crean estas realidades sintéticas. Fíjense que precisamente para identificar entidades arcónticas que se hacen pasar por maestros ascendidos, o por Buda, o por Jesucristo, o por familiares, o incluso por artistas, ¿no? Se me apareció Vicente Fernández en un sueño, ¿no? A una persona que es muy fanática de Vicente Fernández. Pero una forma de identificarlos es que hablan como si fueran robots. Todos conocemos estas voces robóticas, ¿no? Como pausadas, como lentas, como torpes, como muy marcadas, como carentes de emoción. Estos arcontes hablan de esta forma. Entonces es una forma para identificarlos muy certera. Y también yo lo he experimentado también en carne propia. Generan como un olor y un sabor metálico. Metálico, pero como oxidado, como industrializado, como sintético, ¿no? Como una mezcla de plásticos con metales. Y también pueden provocar náuseas, por supuesto, y mareos, por toda esta cuestión de su vibración baja, ¿no? Oscura. Pero nosotros los seres humanos contamos con una herramienta fundamental que es la intuición. Y entre más fortalecemos la intuición, más viva se hace. Entonces, a través de la intuición podemos identificar a estas entidades para que no nos engañen, ¿no? Hablando ya de que las estamos viendo cara a cara, ¿no? En estos planos etéricos, volvemos a lo mismo, a través de trabajar la meditación, incluso trabajar la comunicación a través de oráculos, ¿no? Para algunos practicantes de algunas corrientes esotéricas, también es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cómo sé que no me estoy comunicando con una entidad negativa? Pues ahí está un tip bastante certero, tiene estas características. Entonces, sí pueden llegar a causar mucho miedo, sí pueden llegar a ser muy malévolos, pero recordemos que ellos por sí solos no tienen el mal en su interior, usan nuestra propia energía y la amplifican. De acuerdo. Pero bueno, ya digamos para no aburrirlos tanto, No, para nada. me gustaría retomar un poco, cerrar con, digamos, con un mensaje más positivo, ¿no? A mí me gusta mucho eh, empalmar cualquier tipo de temática con el tarot, ¿no? Con los arcanos del tarot. ¿En dónde aparecen los arcontes en el tarot? Pues tenemos el arcano 15, por ejemplo, ¿no? El diablo. ¿Qué es el diablo? ¿Qué representa el diablo? Pues nuestros bajos instintos, ¿no? Nuestras tentaciones, nuestros malos pensamientos. Eso es lo que representan los arcontes, eso es lo que ellos comen. Pero, pero, ¿qué función positiva tienen, no? Así como el arcano 15 del tarot representa los bajos instintos, también representa la astucia, por ejemplo, el ser implacable, el potenciar todo nuestro magnetismo, ¿no? Y sobre todo nos hace una advertencia de qué estamos haciendo mal. Entonces a los arcontes los podemos mirar de esta forma también. Ellos nos muestran qué estamos haciendo mal, Sí, sí. nos lo muestran y de esta forma podemos mejorarlo. Otro arcano importante es el arcano 13, ¿no? El innombrable, para los que estén familiarizados con el tarot, la muerte, ¿no? Igual está muy relacionada con esta cuestión arcóntica, eh, que es la muerte, pues el fin, ¿no? Pero no necesariamente el fin en plan negativo, sino transmutación, cambio, ¿no? Regeneración, destrucción de patrones. Entonces volvemos a lo mismo. Los arcontes nos muestran todas estas cuestiones. De Aquello acuerdo. que quieren, aquello que hay que destruir, ¿no? Aquello que hay que transmutar,
aquello que nos genera fricción para liberar todo nuestro potencial. Entonces, indirectamente, siendo que son entidades parásitas, que son entidades ilusionistas, tramposas, pues indirectamente son, si así lo queremos ver, también son maestros, Así es. ¿no? Se puede trabajar. Yo no condeno, por ejemplo, las prácticas de magia oscura, por ejemplo, porque también a través de la oscuridad se, se aprende, se crece. El yin y el yang, ¿no? Entonces de nosotros depende como humanidad decir qué tanto yin queremos y qué tanto yang, ¿no? Así es. No sé si hay alguna otra inquietud en relación a los arcontes, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, ya que son más conocedores de esta cuestión de las leyendas, ¿no? De los demonios, de los fantasmas, de toda esta... eh, No, pues, como te mencionaba, o sea, podemos irnos en muchos aspectos en donde cabe esta teoría, pero realmente sí sería irnos a otros temas. Eh, no es, yo creo, considerable desviarnos, porque dejaste muy claro y muy interesante, o sea, con los ejemplos que pusiste, con tus experiencias vividas, el tema como tal, y yo ahí me estacionaría y mejor te vuelvo a comprometer para que nos acompañes en otro programa y hablemos a lo mejor de algo que tenga relación o debatir sobre otro tema, no sé, a lo mejor darle otra dinámica, más bien para no desvirtuar ahorita el tema como tal, porque a mí me encantó no lo, no lo desmenuzaste y nos pusiste ejemplos eh, y el cierre, tu cierre, que la verdad es muy positivo y muy cierto. No es nada más como que endulzarle el oído al auditorio, sino que es cierto. O sea, cuando estemos mal, cuando algo realmente nos esté doliendo, pues tomémoslo como una enseñanza y re, reconstruyámonos de ahí, a partir de ahí. Yo ahí con eso me quedaría, no sé tú qué opinas, Jorge. Sí, no, yo también. Pues tú creo que tocar otro tema sería desviarnos un chorro y el programa se acabaría como a la 1 de la mañana, yo creo. Entonces yo creo que dejarlo así como lo fue fluyendo con los ejemplos y ahorita con el cierre, creo que está más que perfecto, si no, sí sería meternos en más temas y sí extendernos un chorro. Entonces sí, como dice Quique bien dicho, igual otro programa, darle otra dinámica, pero con esta misma rama, o sea, agarrarnos de aquí y ya hacer otras ejemplificaciones o otros temas que vayan, subtemas que vayan saliendo. Y fíjate que ya fuera ahora sí que del tema, Vlad, yo ahorita estaba pensando, dije, sería chidísimo que ahorita que terminemos nos quedáramos platicando hasta la 1, 2 de la mañana. Así como que ya, ahora sí ya sin un guión o sin una línea, vamos a llamarlo, donde sí pudiéramos, oye, fíjate que esto y qué opinas de esto. Sin tanta formalidad, ¿no? Exactamente, pero tenemos que darle esa línea ahorita al programa. Pero Claro que sí. yo creo que sí, por ahí tengamos otra charla y no sé, a mí se me haría fabuloso visitarte algún día y tener una conversación en persona. Ojalá pronto podamos hacerlo, ya sea que nosotros te visitemos o tú nos visites y tener una charla y ¿por qué no? Hacer otro programa, ¿no? Pero ya con otro tenor, ya aparte de la charla. Pero yo te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido. Se me hizo muy nutritiva y yo creo que al público le gustó bastante. Por ahí Héctor Rodríguez manda saludos y nos decía que muy interesante tu cátedra. Yo opino igual, la verdad. Gracias, Héctor. Sí, sí. ¿Hay algún otro comentario por ahí? Está ese de Héctor. De hecho, también retomando ese de Héctor, nos escribió por aparte, que él tenía varias historias para contar. Bienvenido.
Sería bueno un programa de puras anécdotas también, ¿no? Claro, Sí, así es. él tenía varias anécdotas que le gustaría también compartirlas y demás. Y claro, ya sería otro programa donde podamos hacernos con él. Claro que sí. Y que ahí nos cuente. Entonces, usted que nos escribió por privado ahorita que estaba el programa. Sí, claro que sí. Lupita Maciel, buenas noches. Alejandro Nava Hernández, aquí andamos, saludos. Bendiciones, Alejandro. Magdalena del Rosario nos pone buenas noches. Sandra Susana Cortés Pineda, bendiciones, buenas noches, gracias a Dios y el universo. Por y miel siempre, gracias. Gracias, Sandra Susana. Hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. Y les voy a tomar la palabra, luego les caigo allá en León. Sí, claro. Nos echamos una platicada, pero sí larga, ¿no? Sí. Y pues ya por ahí hacemos otras. Ya ves que tenemos también nuestra nueva sección de exploraciones. Por ahí podemos hacer algo relacionado también con lo que tú haces, con lo que tú también manejas, que es tu tienda esotérica, de la Villa de los Elfos, todo eso. Pues es que hay muchas cosas, muchos temas muy interesantes y yo agradezco mucho tu participación y tu tiempo, pero sobre todo tu conocimiento, que lo haces de una forma desprendida y muy amable siempre, Vlad. No, hombre, para eso estamos, hermano. Pues muchas gracias y saludos. Que tengan bonita noche. Sí, bendiciones y bienvenido, Ya quedamos así, eso ya es un hecho. Ya, claro que sí, ya soy parte de la familia El Llanto de la Llorona, ¿cómo no? Eso, ya está. Bendiciones, Vlad. Bendiciones, cuídense. Gracias. Sí, nos vemos. Nos vemos. Buen amigo, Vlad. No, siempre muy a gusto, ameno e interesante hablar con él, la verdad. No, y en verdad, o sea, sí te atrapa con sus experiencias, con su conocimiento, y yo creo que provoca, por eso ahorita que decía Héctor, totalmente te tomamos la palabra y haremos otro programa, igual nos enlazamos con el maestro Vlad Marín, para que él escuche tus historias y que opinemos ahí, como que hagamos una charla, ¿no? Sería interesante. Siempre me contó que tenía una con la Llorona, otra con el Diablo, o sea que tiene como varios, y que tiene varias historias que él vivía aquí en León, que ahorita está viviendo en Texas. Okay. Entonces, pues, espero que saludos y bendiciones hasta allá. Y buen Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Y comparte este contenido con más gente que le interese el tema y es tu espacio. Sí, qué bueno que te acercas a decirnos esto y bienvenido a charlar sobre estos temas. Así es. Vamos a mandar saluditos. Tenemos unos saludos. Un saludo a Milton Jiménez. Bendiciones y un abrazote hasta Estados Unidos con el buen Milton. Lidia Álvarez. Lidia Álvarez, bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Verónica Arevalo. Señora Verónica, bendiciones. Qué bueno que nos escucha y nos ve esta noche. Roberto García. Roberto García, bendiciones. Miriam Díaz. Miriam Díaz, bendiciones hasta Celaya. Patricia Bárcenas. Bendiciones a mi madre. Hasta Ecuador. Nadia Cervantes. Bendiciones a mi esposa. Gilbert. El buen amigo Gilbert hasta Puerto Escondido, bendiciones. Un abrazote. César, César, bendiciones, gracias por acompañarnos. Alejandro Nava, nuevamente, saludos. Bendiciones, Alejandro, muchas gracias por apoyarnos. Esperamos que te haya gustado el contenido. Manu Aldape, bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Daniela Torres también. Daniela Torres, bendiciones. Mari Martínez, saludos a Mari. Bendiciones. Magdalena del Rosario. Magdalena, muchas gracias por acompañarnos desde el principio, bendiciones. Juan Palacios Cuevas. Juan Palacios, bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que nos acompañan y síganos acompañando. Síganos también por YouTube. Ya estamos subiendo los videos y no es lo mismo. Hemos ya subido contenido donde ponemos, a veces que usamos la Speedbox. Alguien me comentaba, ¿por qué ponen ese ruidazo? Hagan el video bien. Y es que pues es la Speedbox la que se escucha. O sea, es la manifestación de precisamente las entidades o las almas con ese medio
que se pueden comunicar con nosotros, aparte de otras cosas que usamos, ¿no? Cuando hacemos las exploraciones. Y de hecho hay una parte, casi siempre grabamos, tú grabas, ¿verdad? Y yo grabo con el Springbox y pues ahí mezclamos. Yo he tratado de ponerle subtítulos y aparecen cosas bien interesantes que podrán ver ahí en YouTube. Sí, en YouTube ahí la verdad tenemos buen contenido y chéquenlo, también compártanlo. Héctor Rodríguez, buenas noches. Sí, creo que nos pondremos de acuerdo. Bendiciones y ya dalo por hecho. Por ahí te estaremos escribiendo. O si tú gustas escribirnos también, adelante, pero sí dalo por hecho. Milton Jiménez, gracias por el saludo. Gracias por estar con nosotros, amigo, por mandarnos buena vibra, bendiciones. Yo también, aprovechando, aquí está Milton, saludos a Tali siempre nos escucha. Bendiciones por el Tali, sí me acuerdo que ahorita casi lo olvidaba, pero sí recuerdo que siempre anda al pendiente del programa él. No, bendiciones por el buen Tali. Y por lo pronto es todo lo que ha llegado. ¿Hemos llegado más? No. Entonces estamos iguales en los dos canales. Estamos en sintonía. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita noche. Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona.